Bueno, con este video quiero extender un saludo a nuestra docente, Paola Andrea Posada, y a mis compañeros de aula virtual. Mi nombre es Román Fernando Rueda Ordóñez. Soy un comerciante independiente. Mi trabajo se desarrolla en una empresa pesquera de mi propiedad y nació este deseo ferviente de estudiar teología virtual desde la experiencia vivida en la experiencia laical Emaús. Hoy en día soy el director de retiros de la experiencia Emaús en Piedecuesta, Santander. Y de allí nace esa emoción ferviente por aprender cada vez más acerca de la manera de expresarnos, la manera de vivir y la manera de llevar a los demás el conocimiento de la palabra. También me emociona mucho el grupo de adoración perpetua al cual pertenezco y estoy ya hace un buen tiempo. Bien, para dar respuesta a los interrogantes expuestos para este video, primero que todo debemos desglosar tres conceptos importantes que nos deja el estudio de la unidad que nos compete en este momento. Uno es que debemos distinguir los procesos de la comunicación en diferentes contextos comunicativos. El segundo es controlar las formas usuales sobre el plagio y la propiedad intelectual. Y el tercero es desarrollar estrategias de aprendizaje para comprender, leer críticamente y ser competentes. Para entrar a desarrollar este primer interrogante, debemos primero que todo dar respuesta a una inquietud que nos nace. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es la forma humana de expresarse y se hace a través de la palabra, puede ser oral o puede ser escrita. Por medio de la comunicación transformamos la realidad del otro, del ser con el cual nos comunicamos, porque por medio de la palabra podemos hacernos sentir, podemos crear música, podemos abrazar al otro, podemos besar inclusive a través de la palabra, podemos pintar, podemos elevarnos y volar, podemos soñar, podemos invitar al otro a tener sensaciones, sentimientos, podemos curarnos el alma, podemos bendecir e incluso llegar a lo contrario, a maldecir. Pero para llegar a todo ello se necesitan tener unos fundamentos bien organizados, los cuales son, primero que todo, entender que la comunicación es bidireccional, es decir, nace de un emisor, va hacia el receptor y recíprocamente. El receptor inmediatamente recibe el mensaje, se convierte en el emisor y lo transmite de vuelta. ¿Esto qué nos trae? Nos trae unos elementos importantes que no podemos dejar de mencionarlos. El emisor utiliza una fuente, puede ser escrita o puede ser oral, y la transmite al receptor. ¿Qué le transmite? Le transmite un mensaje a través de un canal. Puede ser nuestra voz, puede ser a través de un correo electrónico, puede ser a través de un escrito, un memorando, una carta, puede ser a través de una llamada, y llega a través de esa transmisión que se da al receptor. Él lo codifica y codifica todos esos datos en su mente y de una vez su mente entra a crear ese mismo código pero de vuelta, y es lo que podemos llamar como feedback.
o retroalimentación. Allí es donde se basa la bidireccionalidad de la comunicación. Bueno, pero también es importante entender algo, que para poder lograr todo esto necesitamos de dos componentes muy importantes. Y uno es el componente semiótico, que en pocas palabras son los signos, todos los signos que se utilicen en el lenguaje, las letras que se utilicen en ese lenguaje, son signos. Simplemente si no se utilizan, quedan allí y no hay interpretación de ellos. Hay que organizarlos y hay que ponerlos en un código para poderlo expresar. Y en el momento en que ya lo pasemos a ese código de tal manera que yo me haga entender por medio de esos signos, entra a jugar el otro componente de la comunicación, y es el semántico. Cuando utilizo los signos para comunicarme con ese otro, con el otro hombre y con el mundo. Allí es donde entra a jugar el papel importante de la comunicación, por medio del componente semántico, usando el componente semiótico. Y es precisamente aquí donde de una manera tácita encontramos la respuesta al primer interrogante, cuando nos dice cómo influyen los factores que intervienen en la comunicación, en la producción oral y escrita. Intervienen totalmente, porque esos signos, que son la parte semiótica de nuestro comunicar, son la esencia al interactuar con los demás. Desde niños los aprendemos, desde niños de una manera sin darnos cuenta y sin estar pendientes de ese conocimiento, de adquirirlo, se nos es dado. Recibimos ese conocimiento, recibimos esa parte semiótica de signos y a la vez recibimos el componente semántico de cómo usarlo. Y para dar respuesta inmediatamente a la segunda pregunta, que nos dice qué uso le das a la palabra para el desarrollo de competencias comunicativas y el uso de las TICs, debemos remitirnos a las competencias comunicativas y debemos entrar a desglosar rápidamente qué son las competencias comunicativas, las cuales se dan en dos sistemas, el sistema primario y el sistema secundario. ¿Pero qué es el sistema primario? El sistema primario es todo ese lenguaje que utilizamos en la cotidianidad. Por ejemplo, una llamada telefónica, una carta, un memorando. El lenguaje sencillo, el lenguaje cotidiano que utilizamos, ese es el sistema primario. Es lo que está innato en nosotros. Y está el sistema secundario. Ese es un poco más complejo. Ese nos invita a pensar, nos invita a meditar, nos invita a tener más lentamente ese proceso para expresarnos. ¿Y cómo puede ser? Por ejemplo, en una conferencia necesitamos preparar todo lo que vamos a exponer a esa asamblea, a ese público, en un foro como este, por ejemplo, donde tenemos que meditar todo lo que vamos a decir. No puede ser un lenguaje sencillo de una comunicación. En un seminario, o si vamos más allá, en la escritura de una obra literaria, que no es a la carrera, se hace lentamente, cepillando todos los días sobre las palabras, organizando ideas, quitando lo que no sirve, agregándole otras cosas. Es allí donde se da el sistema secundario y donde se desarrollan las competencias comunicativas. Pero para poderlas desarrollar necesitamos entender cuáles son dichas competencias comunicativas, las cuales expondré a continuación. La primera, la competencia lingüística, que es la capacidad de un hablante para producir y traducir signos verbales. Allí se desarrolla básicamente el sistema primario, donde soy conocedor de esos signos y
sencillamente los codifico para enviar un mensaje y los uso para interpretar el mensaje que se me da. Allí se desarrolla la competencia lingüística. La segunda es la competencia paralingüística, que es la capacidad del hablante para utilizar adecuadamente los signos no lingüísticos. Por ejemplo, hacer una pregunta, declarar, intimidar, rogarle a una persona. ¿Cómo se manifiesta esta capacidad, esta competencia? Oralmente se hace ver por medio del tono de la voz y la manera escrita la vamos a resaltar a través de los signos de puntuación. Por ejemplo, sangrías, espacios. Para denotar la voz alta, pues colocamos unas mayúsculas seguidas, el signo de interrogación, el signo de admiración. De esa manera vamos a demostrar la competencia paralingüística. La tercera competencia es la competencia kinésica. La competencia kinésica es la capacidad que tiene el hablante, el ser, para manifestar lo que está hablando, pero ya con gestos, con mímicas, puede ser con señas, puede ser en su rostro, con gestos faciales. Esa es la competencia kinésica, la que demostramos con nuestro cuerpo, con nuestros ojos, con todo lo que pueda manifestarse en nuestro rostro. Esa es la competencia kinésica. La cuarta es la competencia proxémica, que consiste en medir la distancia entre los hablantes, entre yo como emisor y mi receptor. Entonces podemos entrar a analizar si podemos tocar a esa persona o si para transmitir un mensaje debo estar más a la distancia, separado, o incluso puedo estar en contacto, hablando suavemente al oído. Eso se llama competencia proxémica, acerca de la distancia que debo tener de la persona a la cual estoy transmitiendo el mensaje. La quinta competencia es la pragmática. Partimos de la premisa de hablar como un hacer. ¿Y cómo así que hablar como un hacer? Quiere decir llevarlo a la práctica, que hablo a partir de mi experiencia, hablo a partir de lo vivido, que tenga yo la capacidad de expresar todo lo que he vivido. No es hablar acerca de circunstancias que no manejo, que no puedo llegar a explicar porque no las he vivido. Entonces, también las comunicaciones tienen que basarse a partir de esa competencia pragmática. Una sexta competencia es la estilística. La competencia estilística es el complemento de la pragmática. ¿Por qué el complemento? Es saber decir las cosas. Además de tener el conocimiento, además de saber qué hay en ese lenguaje que voy a transmitir a partir de mi experiencia, debo saber cómo transmitirlo, de qué manera lo voy a decir. Porque, por ejemplo, no es lo mismo decir, cierre la puerta, carajo, a decir, por favor, sería tan amable y cerrar la puerta. Estamos diciendo lo mismo, pero de dos maneras diferentes. Y al hacerlo de una u otra manera, podemos tener una aceptación o un rechazo de quien recibe este mensaje. Entonces es importante y muy importante esta competencia estilística. Y por último, y no menos importante, diría más bien la más importante, es la competencia textual, que es la reunión de las anteriores. Es donde nosotros podemos interpretar un grupo de signos organizados y exponerlos. Allí es donde está la competencia textual, la reunión de todas las anteriores competencias. Y es precisamente a partir de esta competencia textual donde nace la respuesta al interrogante, al segundo interrogante. ¿Qué uso le das a la palabra para el desarrollo de competencias comunicativas y el uso de las TIC? Con la reunión de las anteriores competencias, en específico, con esta competencia textual, a través de signos, me expreso
y transmito mi pensamiento, mi actuar, ya sea verbalmente, como lo hago en este momento a través de este video, o por escrito, cuando lo hago a través de un foro, en un correo o en un chat. Y es de esta forma como se configura el uso de la palabra, ya sea en un espacio oral, un espacio escrito o a través de las TICs. Muchas gracias y un saludo para todos. Mi nombre nuevamente, Román Fernando Rueda Ordóñez.